A ver, al ser Laia yo ya sabía pues cómo iba y cómo era, pero sobre todo la producción y la historia del Palmito mm, ha sido algo que he descubierto ahora. En la actualidad pues sí que sabía algo porque en Aldaya es muy famoso, pero no tenía ni idea de cuántas mujeres trabajaban en su casa este trabajo. De hecho pensaba que no se trabajaba apenas. No esperaba que el mundo del palmito fuese así. De hecho, no me gustaba que a una persona le gustase tanto hacer palmitos. Me sorprendió mucho. Entonces escucharlas a ella ha sido un poco como sentirme como en casa de mi abuela. Me sentía muy cómoda porque era como si estuviera hablando con mi abuela. Sentías la nostalgia que sentían ellas y te ponías en su piel y a mí eso me emocionó mucho. Para mi familia siempre ha sido muy importante el tema, todo el mundo del palmito, y fue un recuerdo bonito volver otra vez al sitio donde fui de pequeñita y ver cómo se hacían los abanicos, cómo me enseñaron de pequeña, que me acordaban muchas cosas. Los primeros contactos nos fuimos al Matilde Salvador, a una sala donde había un teléfono y fuimos marcando, creo que llamamos a 3, 4 personas y bueno, daba mucha vergüenza, o por lo menos a mí, pero no sé, fue guay porque sí que nos atendieron bien y fueron muy amables y tipo, si le preguntábamos si querían hacerlo y tal, siempre estaban muy conformes de hacerlo todo, así que bien. Era así, ponías así. Y luego teníamos una piedra de mármol, porque no se puede. Y ahora estos moldes están muy plegados por estar tantos años. Es que están 42 años por lo menos cerrados, sin tocar, y yo los tenía guardados. Y ahora, cuando la pandemia, como tuvimos tanto tiempo, pues un día se me ocurrió a mis hijos: ¡ay, mamá! Mamá, claro, no, ellos nunca lo han visto hacer, nunca, y Delia menos. Héctor aún sí, pero, y Nacho también, pero Delia no, Delia nació mucho después. Entonces, y les hizo mucha ilusión: mamá, no lo tires, esto no lo tires, por favor, no lo tires. Pues bueno, pues ahí está, pero es igual, para nada sirve. Un recuerdo, simplemente. Ella plegaba las telas, pero yo se las preparaba. Untaba el abanico, lo ataba, y cuando ya era para abrir, los abríamos y los poníamos en una gomita o lo que fuera. Y los terminábamos, pero se necesitaban muchísimas manos para poder cargar con ellos. Sí. Que aún recuerdo cómo se hacía, porque después de tantos años, entonces esto se cogía así, con las varillas para abajo, y se untaba de cola, se extendía, y con un pincel lo extendías de cola. Pues me gustaba mucho. Yo le untaba, le doraba las telas, se las empalmaba, cortaba el abanico por arriba y por abajo, y lo otro ya lo hacía yo. Ponerlo, a mí telar. Ponerle la tela al abanico. Ella le ponía la cola, porque el abanico te viene todas las varillas sueltas, y mi madre me untaba la cola y yo ya le ponía la tela. Cuando ya estaba seco, se abría y cortábamos la tela que sobraba por arriba. Te voy a decir que si alguna vez ocurrió alguna cosa, no me acuerdo, porque son tantos años ya que no me puedo acordar de las cosas de los abanicos, ya no me puedo acordar. Me acuerdo del trabajo, fíjate, perfectamente, pero sin embargo de cosas que me hayan pasado, pues nada, pues que yo he ido a una fábrica y me han valorado mucho, se han metido conmigo mucho, era muy joven, y que sí, ay, qué guapa, ay, qué tal, cosas así, se metían conmigo. Mira, fulano, esta puede ser tu novia porque tal, y Pascual porque es una buena teladora, cosas así, pero bueno, son cosas cotidianas que solo lleva en sí el trabajo, ¿no? O sea que esas son las cosas. Pues entonces els meus fills anaven a l'Ausiàs Marc. Jo tinc xiquets i treballava en casa. Entonces me fico que si fos un horari, perquè no podia ser. Entonces duia els xiquets a escola, els deixava dinar, entonces que molta gent no li pareixia bé, perquè claro, estava en casa, però era l'única forma de tindre hores.
I ja a les 5, quan els arreplegava, ja parava de treballar i a dur-los així com fan ara, així a anglès, allà, bueno, es duia per tot, on tinguera que dur-los. I després, quan es citava, si no havia acabat el que tenia que haver fet aquest dia, n'hi havia que fer-ho. Entonces, potser hasta les 12 de la nit estava treballant tota la una. I ja, així era la vida. I després, pues, claro, ja venia el fin de setmana, i quan jo el fin de setmana sempre m'ha agradat, pues el tenia. Els meus fills estaven acostumbrats a que venia l'estiu i mos tenien que ajudar. Perquè a l'estiu hi havia molta feina de palmitos, hi havia molta feina. I entonces els esperàvem que tingueren les vacances per vindre a treballar amb nosaltres. Però, vamos, venien a treballar i ja està, vull dir jo que en estiu, sols, després no, entre setmana no. Al present, bueno, és que canvia molt. Primer, tota l'època, ha treballat molt. Com ha treballat molt, vull dir, al treballar, al fer un treball i després la casa, la família i tot, estàs acostumbrat a treballar. Entonces no saps parar. Te plantes una edat que no saps parar. Jo sentar-me així a veure la tele, sense fer res, no sé. Tinc que estar fent alguna cosa. Esta és quan jo estava deprenent de palmitos, esta, que és molt vella. Esta seria l'any, no ho diu, sí? No sé si ho diu. No ho diu. Però això seria l'any 1963 o 64, com a molt vingué la dona del governador de València a veure-nos com treballàvem. Estava ahí. I tinc ixa i esta és de la mateixa època. Això era la cooperativa. Els quatre que treballàvem en la cooperativa. Este és la cooperativa, el meu company, pintant de palmitos, i la seva filla, que també pintava. I això és que anarem per mig de la Generalitat a Mainz, una exposició que farem en Mainz. Sí, en Alemanya. I ja, i esta també, estem allí, anarem també els quatre de la COPE anarem. Veus? I allí, i veníem allí. Tot això són exposicions, i bueno, tenia més coses, però no s'ha trobat. En la meva casa no havien treballat de palmitos. La primera vaig ser jo. Però bueno, a mi m'agradava, vaig estar a gust i bueno, en aquell entonces els xiquets eren molt responsables. I entonces, com te diuen que necessiten, pues tu treballes a gust i col·labores en la casa a gust. És un pensament diferent, bueno, als dies d'avui, però bueno, era el que n'hi havia, perquè volia dependre pronter i ficar-me a treballar, perquè mentre deprenia no guanyava diners. Pues mis inicios fue muy joven, comencé con 13 años, comencé a hacer esto, porque la verdad que yo por no tener no tengo ni EGB, por no tener no tengo, porque a los 13 años me quitaron del cole y adiós muy buenas, hija, porque yo trabajé en principio en una fábrica de muebles, como era muy niña, entonces, y luego una tía mía empezó a hacer esto y yo me fui con ella a trabajar porque me gustaba el oficio. Primero empiezas con trabajos más flojos y luego ya vas haciendo más calidad. Pues yo soy Rosario Sancho, tengo 63 años y empecé con 14 años a hacer abanicos y lo dejé a los 40. Porque yo dejé el colegio, no quería estudiar. Entonces la única opción fue esa, o sea, la culpable de que yo sea teladora, mi padre y mi madre. Trabajaba fuera y por las tardes estaba en casa y empezó a ayudarme. Y ayudándome, aprendió. Yo no me vería a mí misma en ese trabajo porque creo que es como que sacrificas muchas cosas de tu vida. Pues mientras estaba escuchando pensaba que
qué profesión tan sufrida. Y también pensaba pues que habían tenido vidas muy interesantes y muy ajetreadas, ¿no? No, yo desde un primer momento pensé que el palmito pues era cosa de hacerlo en talleres y pues estas personas tendrían un taller o un sitio donde trabajar y no lo hacían desde casa, porque es algo sorprendente, yo creo. Eso es lo que te puedo decir, que si hay alguna de aquí habéis y sois emprendedoras de estas cosas, pues oye, no tengáis en ir a una fábrica, si os gusta, los detalles que os he dado yo, si os gusta ir a una fábrica y decir, yo me gustaría telar, lo que pasa es que te tienen que enseñar, alguien te tiene que enseñar, alguien que sepa. Soy Amalia Ferrandis y tengo una fábrica de abanicos en Aldaya. La empresa se fundó en el año 1985 por mis padres. Y bueno, yo recuerdo los inicios, pues haberme criado entre abanicos, entre telas, o sea, he vivido el mundo del abanico desde muy pequeñita, o sea, ya que mis padres pues empezaron desde cero y al principio dedicaron muchísimas horas y mi infancia la recuerdo eso, entre abanicos y rodeada de ellos. En aquell entonces es començaren també a obligar a les fàbriques a que mos ficaren en seguro, i no volien. Les fàbriques no volien ficar-nos en seguro, les telaores érem res. Dient ells que érem res. Entonces, aquella xica i jo anàrem a una reunió, que estaven abogats i tot, i entonces, com ens ficaren tan mal, eixirem d'allí molt enfadades. Eixirem molt enfadades i se n'anàrem a casa parlant, i el meu home era quan s'havia quedat sense feina. I jo dic, en tot el que saps tu i el teu home, per què no se fiquem a treballar? Fiquem-se els quatre. Ai, que això, total, que se ficarem ja, se juntarem, ho valorarem i se ficarem a treballar. Com el meu home no sabia res del palmito, doncs ell fora a dur-nos la feina, a fer-nos de representant per a ell. I així nos començarem la cooperativa. Si fuese reconocido como tal el trabajo que hacemos, que es un trabajo muy artesanal y muy complicado, y nos aseguraran, porque yo trabajé 23 años y jamás me aseguraron, o sea, yo ahora no puedo cobrar de ningún sitio porque no he cotizado lo suficiente, teníamos que trabajar... En un euro, en un euro. Un euro, no, en 5 pesetas y terminamos en 5 pesetas por abanico. Y aunque le dijeras, no queremos hacer, ellos sí, ya veremos, pero nada. Me deixien el meu home a vendre, segons si afluixava en casa, en la fàbrica me n'anava en ell, i a mi tot això m'agradava molt, perquè tenies un altre ambient completament diferent. Clar que m'agradava telar, però l'ambient era un altre. I a més, recorde, veus, per lo que me dies anècdotes, me recorde més anècdotes d'anar en el meu home, venent, perquè com era dona no els feia gràcia. Entenien que volien parlar en l'home, no volien parlar en mi. I ahí sí que n'hi ha coses que te senten mal i que te dones compte. Yo creo que como que hace unos años este trabajo era mucho más de mujeres que de hombres y más lo hacían ellas porque las mujeres estaban en casa. Muchos hombres no creo que hubiera, pues porque se veía más como algo para mujeres, que no es así, pero bueno, en su época se veía así y pues son las que más experiencia tienen y más cosas nos pueden contar sobre lo que han vivido. Porque pienso que son como las invisibles del mundo, que no se da, no se ve lo que realmente hacen. Viendo la experiencia de estas personas también se aprende sobre ciertos temas. Yo estuve 19 años trabajando y antes de nacer Delia, yo me fui con Pepe a trabajar a la oficina. Echo de menos, esto no, lo echo de menos porque son tantos años que ya no lo echo de menos el no trabajar. O sea, me explico, en casa se trabaja, pero yo estaba pues con 30 años con mi marido en la oficina y claro que echo de menos el trabajo. Me gustaba porque yo soy una persona muy
muy extrovertida y me gusta mucho hablar. Y entonces sí que echo de menos pues el no trabajar, pero bueno, ya me acostumbro a estar en casa y ya está. Tengo 74 años ya y ya no puede ser trabajar. Hay que dar paso a la juventud. A mi m'agrada més quan m'anania a la cooperativa. M'agrada molt més. A més de que tenies un altre ambient, unes altres persones. Després a voltes me deixien el meu home a vendre, segons si afluixava en casa, en la fàbrica me n'anava amb ell. I a mi tot això m'agradava molt, perquè tenies un altre ambient completament diferent. Clar que m'agradava de l'art, però l'ambient era un altre. La cooperativa va ser una cosa... La cooperativa resulta que el meu home caia mal i com era el que mos duia la faena, havia que tancar. No se podia continuar. Entonces yo me torné a ficar en casa, però asegurar. O sea, me pagava jo, feia d'autònomo, per un altre fabricant, continuï hasta tindre el 65. Però la cooperativa se digui que tancar quan jo tenia 60. És que la vida canvia molt. Dels anys 60 després el canvi era tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Això, si te pares a pensar, el canvi tan gran que n'hi ha. Vull dir, el canvi és molt gran. A partir dels anys 70 i això, el canvi és tremendo. Ja en els anys 60 ja es comença. Però després, als 70 i això, el canvi és molt gran, molt gran. Hay que ir progresando. Igual es el momento de empezar a abrir esta línea de negocio y darle más fuerza para futuro, porque al final no sabemos cuántos vamos a ser, y si esto es un canal de venta que nos puede dar también trabajo, pues es una opción. Entonces, como hay que hacer un puente entre las dos generaciones, hay que buscar también un punto medio de que los dos se mezclen y digan, qué guay. Cuando me presentaste a la clase del proyecto y todo eso, pensé que no nos iba a dar tiempo, porque como estamos en bachiller, que es una etapa así un poco, tenemos mucha materia por dar, pensé que no nos iba a dar tiempo, pero al final, con esfuerzo, pues lo estamos consiguiendo. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando entraste y nos dijiste, ¿queréis que hagamos el proyecto del palmito? Puede estar bien. Pues obviamente dije, madre mía, esto me va a quitar las horas de estudio y no voy a tener tiempo. Cuando nos propusiste lo del documental, yo lo primero que pensé fue, madre mía, ¿no vamos a enfrentar esto? Y nunca he hecho un documental y no sé nada del palmito. Me daba un poco de miedo, pero conforme ha ido evolucionando, ha sido lo mejor. O sea, ha sido un proyecto que nos ha unido a todos, hemos aprendido muchísimas cosas que no sabíamos en nuestro propio pueblo. Y al principio era miedo, pero ahora es, ir a por ellas, lograrlo y que sea un proyecto específico. Es genial, lo mejor. Yo lo hubiera hecho para gente en cursos más inferiores, porque en primero de bachiller sí que es verdad que hemos perdido un montón de clases de economía, que eso luego para el tema y poder practicar más, a lo mejor sí que nos ha faltado eso, pero no sé, yo me lo he pasado muy bien. La verdad, yo creo que es algo que podríamos hacer todos, pero si se lo tuviera que dar a alguien, se lo daría tercero, cuarto de la ESO, por ahí. Yo creo que muchas veces, primero de bachiller, sí, a ver, es verdad que el ritmo de trabajo es frenético, eso sí, pero lo pintan peor de lo que realmente es, porque al fin, porque si tú llevas todas las asignaturas al día,
un trabajo como este del palmito sí que se puede llevar bien y sobre todo por el equipo. Porque si me dijeras 5 personas para hacer el trabajo, pues a lo mejor no es viable, pero entre 25 sí. Yo pienso que dentro del bachillerato hacer un proyecto así te ayuda más por el simple hecho de que es un proyecto que no tienes que estar calentándote la cabeza, sino que puedes ser libre y puedes expresarte tú mismo. Sin embargo, en bachiller, al estar tan cerrado y tan frustrado, luego llega este momento del proyecto y te relajas, todo lo que tenías antes frustrado en la cabeza lo sueltas y te quedas súper a gusto. Entonces yo pienso que ha sido muy buena idea lo del proyecto. El trabajo en equipo yo lo veo muy bien. Yo creo que también ha servido también para unir más a la clase y eso, que está muy bien. Y hemos trabajado todos juntos y yo por lo menos, yo diría que todos, nos hemos sentido muy bien haciéndolo, la verdad. Sí, yo pienso que es muy importante saber compaginar los estudios con hacer proyectos, porque no solamente hacer los exámenes es el núcleo principal de todo, sino aprender de hacer proyectos, sobre todo este tan importante en el mundo del palmito en Aldaya, pues saber compaginarlos ayuda a aprender mucho. No lo sé, no pensé que el palmito fuese a abrirte fuese a abrirte la cabeza y abrir ideas que no tenías antes. Como por ejemplo, te das cuenta de cómo lo que hicieron las mujeres en su momento y la producción en casa. Y muchas personas de nuestro pueblo han sido muy importantes en la producción del palmito. Y al final te acabas dando cuenta de muchas cosas y aprendiendo mucho, que eso es lo importante. Pues en el libro de texto pues te hacen como te ponen un poco en contexto, pero conocer de primera persona a esas mujeres que lo hicieron en su época, incluso lo siguen haciendo. En el caso de mi tía, que ha ido evolucionando de generación en generación, eso no te lo enseñan en los libros de texto. Creo que solo haciéndoles la entrevista y dándoles un papel importante en el proyecto ya las hemos ayudado, porque ellas pues llevan mucho tiempo sin trabajar y muchas le tienen mucho amor al palmito y pues es un poco como reavivar la pasión y como volver a hacerlas sentir lo que sentían cuando estaban trabajando el palmito. Es muy importante no perder nunca la historia, porque al fin y al cabo el pasado es lo que mueve el futuro. So let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. ¿Quieres añadir algo? No.